Durante siglos, la educación ha sido y sigue siendo la forma de guiar al pueblo a un mejor estilo de vida. Desde siempre se ha creído que la única forma de salir adelante, de trascender y de mejorar el mundo es la educación. Y por ello se hace necesario establecer un significado claro de educación, su finalidad y su función en un ámbito social. Se requiere de una contextualización histórica, pues la educación no siempre ha sido igual a como la concebimos actualmente. Tal es el caso de los griegos, quienes impartían conocimientos en plazas públicas, pero educaban al mismo alumno por casi toda la vida. Además, se debe reconocer que en la actualidad la sociedad ha cambiado, exigiendo implícitamente una mejora en sus condiciones educativas, especialmente en Colombia, sociedad en la que solo se copian modelos extranjeros y no se busca suplir la necesidad del pueblo. Ya lo decía Paulo Freire, al expresar que el punto de partida del educador a la hora de enseñar es el nivel cultural, ideológico y político del educando. Este pensamiento aún no es muy tenido en cuenta, puesto que en Colombia todavía se habla de una educación de masas, la cual solo busca llenar de conocimientos, y no le importa la experiencia previa, sino el objetivo que se quiere lograr. Después de haber compartido la primera tutoría presencial, en la cual se planteó el concepto de pedagogía, se esclarece el objetivo principal de la disciplina Pedagogía General: comprender qué es, cuáles son los fundamentos y el saber propio de la pedagogía. Considero que a pesar de los grandes avances cognitivos obtenidos en el proceso de este semestre, se demuestra que aún no existe el fortalecimiento suficiente para hablar con seguridad de pedagogía, pero aún así se revela nuestra labor como docente, como la base de una nueva sociedad. Comencemos entonces por decir que la pedagogía, tal y como lo plantea Olga Lucía Zuluaga, es la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conceptos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas. Esto quiere decir que la pedagogía se encarga de enseñar los conocimientos de cada disciplina de forma didáctica. A pesar de que Claparede y Herbart le mencionen como ciencia intentando sistematizarla, no podría recibir esta categoría, pues para sistematizarla se necesita de otras disciplinas que la sustenten como ciencia, por medio de un único método educativo, algo imposible teniendo en cuenta que el punto de partida de toda la educación es la experiencia del niño, razón por la cual no puede hablarse de un solo método de enseñanza. Además, la consideración de la pedagogía como ciencia la relegaría a la experimentación y al análisis estadístico, dejando de lado el hecho educativo y los métodos de enseñanza. Este suceso ya ha ocurrido una vez con las ciencias de la educación. Tampoco se le llamaría saber, pues la pedagogía misma tiene un saber. Por esta razón, yo le denomino disciplina. Dentro del marco educativo nacional, percibí que la educación colombiana aún le falta mucho desarrollo a pesar de haber progresado bastante. En la antigüedad se hablaba del modelo psicorrígido, en el que solo los mejores tenían oportunidades y donde no había integración alguna, donde el maestro no debía saber nada, pues para ello tenía el manual. Es el claro ejemplo de la didáctica magna. Este es el modelo lancasteriano, traído a Colombia en el siglo XIX gracias al libertador Simón Bolívar y al general Santander, donde la disciplina, a través de los castigos físicos, era el eje fundamental, y el único objetivo era criar a seres para que sirvieran a su país. Con el tiempo, el docente adquiere el carácter de autoridad, y por ende no solo necesita un manual, sino un conocimiento propio de su disciplina a enseñar, además de hacer posible la participación estudiantil y de procurar su avance cognitivo. Debe existir entonces comunicación casi familiar entre estudiante y maestro. El maestro es un modelo paternal. Este es el discurso de las comunidades religiosas, en las que se procuraba el amor al bien a través del premio público, del reconocimiento general y el castigo moral a quienes se portaran, por decirlo así, mal. Entonces el estudiante mejoraba no por propia decisión, sino por dolor moral al darse cuenta que su maestro ya no le prestaba la misma atención. Estos modelos no eran del todo efectivos, por lo cual se establece un modelo donde el niño es el centro de la educación,
y el maestro debe conocerle bien para educarle. Sin embargo, el maestro solo juega el papel de observador y ya no es la fuente principal del conocimiento. En este modelo se pretendía que la educación fuera guiada netamente a lo racional y al interés del niño. Por lo tanto, el castigo moral y el castigo físico ya no se utilizaba. Se hablaba de las consecuencias naturales del niño, partiendo entonces de su propia vida y de su propia existencia. Considero que estos discursos como positivos son positivos en el sentido de que buscan seres autónomos, responsables y servidores de su comunidad, pero presentan una falla, y es que no buscan integralidad de conceptos. Cada discurso plantea el desarrollo de unas pocas dimensiones del ser humano, olvidando que el hombre es un ser total. Además que la creación de cada discurso rompe la continuidad educativa del discurso anterior, por lo cual se hace más difícil una acoplación. Finalmente, en los filmes, percibo que si bien el educador no es el centro de la pedagogía, es la base fundamental, puesto que es él quien con su ejemplo y su esfuerzo conduce a la confrontación del niño con el conocimiento, y es solo a través del educador que el niño descubre sus falencias y sus habilidades, intentando así mejorar. Concluyo entonces con la idea de que ser educador no es una tarea fácil. No considero que cualquier persona pueda estar en un aula frente a 40 o más estudiantes hablando de lo primero que se le ocurra. Pienso tal y como pensaba Herbart, quien establecía que el maestro debe dominar la ciencia que enseña al igual que la que fundamenta, pues de nada sirve tener muchos conocimientos sobre algo si no se tiene la capacidad de enseñarlo a otros. Y es esta nuestra labor como docentes, ser capaces de educar con el testimonio de vida y con nuestro propio ejemplo la mejor manera de progresar y de construir un país mejor.